RCR, la red que comunica y une al Perú. A esta hora siempre es grato saludar y agradecemos la cordialidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, al ingeniero Antonio Prato, integrante del denominado Comando Vacuna, ¿no? Y le agradecemos, como siempre, la gentileza. Qué gusto saludarlo, ingeniero Prato, muy amable, ¿cómo está? Mucho gusto, José, nuevamente estar en tu programa. Bien, el gobierno de Joe Biden, de los Estados Unidos, al igual que otros países en Europa, ya se han pronunciado en favor de dispensar las protecciones de propiedad intelectual, es decir, liberar las patentes para la vacuna contra la COVID-19, ¿no? ¿Esto qué puede significar, no? Entendiendo que todo ello está regulado por organismos internacionales, ¿no? ¿Qué puede significar para muchos países esta buena intención, ¿no? ¿Y qué tiempo podría tomar en que se aplique o no se aplique, ¿no? Sí, tú lo has escrito muy bien, José. Esta es una muy buena intención de parte del presidente Biden, que ha sido apoyada por otros presidentes de otros países. Por ejemplo, el presidente Putin también lo ha dicho, el presidente del gobierno español. Los alemanes no aprueban esto, entonces esto va a ser una discusión un poco complicada, en mi opinión, ¿no? Tú sabes que esto está regulado a través de la Organización Mundial de Comercio. Hay un anexo cuando se creó la Organización Mundial de Comercio en el año 94, que es el anexo 1C, que es lo que se refiere, que se denomina el ACTIC, que son las siglas de aspectos de derechos de propiedad intelectual relacionados al comercio, o TRIPS en inglés, ¿no? Entonces, esto es justamente lo que protege la propiedad intelectual de todos los países miembros de la Organización Mundial de Comercio. Ahora, eso yo creo que va a demorar un poco, porque ahora viene la discusión con las compañías farmacéuticas, ¿no? Las compañías farmacéuticas van a decir, o ya no sé si ya lo dijeron, pero ya ha habido un comunicado de la IFMA, que es la Asociación Mundial de Industria Farmacéutica, donde dicen que esto va a ser más perjudicial que beneficio, según ellos. ¿Por qué? Porque hay que seguir investigando el tema de las vacunas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el incentivo, por ejemplo, para un laboratorio que va a investigar las nuevas cepas, o el nuevo diseño de la vacuna, o otra tecnología? Cuando apenas esté listo su desarrollo, va a tener que ceder la patente. Entonces, eso va a estar un poco más complicado. Eso por un lado. Por otro lado, yo veo que más que un tema de patentes, porque las patentes se usan, este tema de la cesión de patentes, se usa más cuando hay, por ejemplo, casos como este, efectivamente, una pandemia, justifica el ceder a patentes, o cuando hay una emergencia nacional, etcétera, etcétera. O cuando pues los precios son exorbitantes para un país, digamos, de bajos ingresos. Entonces, ahí funciona más este tipo de patentes. En el tema de las vacunas, no es un tema de precios, porque los precios van desde $4 no sé, 35 o 40 dólares. Hay dos laboratorios que comunicaron públicamente a nivel mundial de que ellos iban a vender los productos al costo, que fueron Johnson & Johnson y AstraZeneca. Entonces yo creo que el problema es más de producción de vacunas, más de que patentes. El problema ahorita mismo no está en ceder patentes, porque hay más de 200 prototipos de vacunas que se están investigando. O sea, vacunas hay en cantidades, lo que no hay es producción. Entonces, por ejemplo, laboratorios como AstraZeneca ya están empezando a fabricar en el Instituto Serum de la India. Si ustedes recuerdan, iba a haber un convenio de SLIM que parece que se cayó, donde la vacuna AstraZeneca para América Latina se iba a fabricar en Argentina y se iba a envasar en México. La vacuna Sputnik, por ejemplo, ya se está fabricando en Emiratos Árabes y se va a fabricar en Argentina. Hay convenios para que la gigantesca farmacéutica Merck, rival de Johnson & Johnson, ayude a fabricar vacunas de Johnson & Johnson. Las vacunas de Pfizer van a ser fabricadas también por Novartis y Glaxo. Entonces,
lo que está viendo es una especie de consorcio o de apoyo entre los propios laboratorios farmacéuticos para aumentar la capacidad de producción, que ese es el problema, más que el tema de las patentes, me parece hoy en día. Ahora, hay que tener en cuenta una cosa. Nosotros acabamos de recibir el último informe de la Universidad de Duke, que ellos monitorean todas las ventas de vacunas a nivel mundial a todos los países. Y ya hay más de 15.500 millones de dosis vendidas ya, y de las cuales casi 9.000 millones ya han sido pagadas. De eso se ha producido todavía poco y se está produciendo aceleradamente, pero ese es más el problema, es la capacidad de producción de los laboratorios. Aún así, liberando justamente las patentes, no existe un horizonte muy claro en el mejoramiento de la producción. Eso es un hecho que no se puede negar. Es correcto. O sea, asumiendo de que se dan patentes, ¿quién va a fabricar esos productos? Si no hay quien lo fabrique. Al contrario, lo que se tiene que hacer es aumentar la capacidad de producción. Cuando exista esa capacidad de producción, bueno, se podría empezar a hablar de este tipo de acuerdos, ¿no es cierto? Por ahora no sería práctico, en mi opinión. Ahora, en América Latina, ¿cuáles son los países que están en condiciones de fabricación de vacunas que tengan capacidad instalada? En el caso peruano, ¿estamos preparados en comparación a otros países? No, el Perú no está preparado. El Perú fabricó en su momento, y ni siquiera empresas privadas, sino el Instituto Nacional de Salud tenía una pequeña planta de fabricación de vacunas, creo que eran vacunas antirrábicas, no me acuerdo, pero son vacunas de muy baja tecnología, ¿no? O sea, de plataformas muy sencillas. Para fabricar un ARN mensajero, por ejemplo, eso implica pues una tecnología mucho más avanzada. En América Latina, por ejemplo, el Instituto Butantan de Sao Paulo, en Brasil, estaba produciendo la vacuna de Sinovac, que si bien es cierto también está produciendo la vacuna de Sinovac, que si bien es cierto de una plataforma también sencilla, pero sí tienen capacidad. Brasil, obviamente. Argentina iba a producir la de AstraZeneca, no sé en qué quedó eso. Argentina va a producir la Sputnik, y México también tiene capacidad para producir. Ahora, en el Perú hay muy buenos laboratorios nacionales, pero que no tienen divisiones para producir vacunas, ¿no? Sería cuestión de que evalúen la posibilidad de invertir en una planta de vacunas, porque no es solamente para fabricar la vacuna del COVID, sino acá en el Perú se utiliza mucha vacuna, ¿no? Ahora, la decisión de algunos países, en el caso de Estados Unidos, en el caso de Francia, en el caso de Rusia, el propio España, ¿no? ¿Qué efecto puede tener en la Organización Mundial de Comercio, ¿no? Porque esto ciertamente ya es otro giro, ¿no? Y hacia adelante podríamos tener qué elementos se pueden configurar hacia adelante, ¿no? Y si además esto ha ocurrido anteriormente, ¿no? ¿Hay algunos antecedentes que se pueden citar, ingeniero Prato? No, un antecedente, nunca se ha visto, por ejemplo, que un presidente de los Estados Unidos sea él el líder de una iniciativa como esta, lo cual está bien, yo creo que como iniciativa es buena, es un buen gesto político, pero así como es un buen gesto político, también va a ser un poco complicado llegar a consensos, esa es mi opinión, porque va a haber hay mucha política en el camino. Por ejemplo, ya hemos escuchado que, bueno, la propuesta de Biden la apoya España, la apoya Rusia, la apoya, obviamente, esa es una iniciativa que nace en la India. Los indios son muy buenos fabricantes de medicamentos en general, pero justamente lo que hacen es esperan que otros son los que investiguen y ellos son los que los fabrican. Entonces, eso es lo que no gusta mucho a la industria farmacéutica tradicional, digamos, ¿no? A las Big Pharma, como le llaman. Entonces, yo creo que Alemania, por ejemplo, no ha aceptado esto, dice que eso no es una solución. Entonces, ponerse de acuerdos entre los países y la Organización Mundial de Comercio, yo creo que eso va a tomar tiempo. Yo lo que haría sería continuar y reforzar lo que están haciendo los países, o lo que están haciendo los laboratorios, de ampliar las capacidades de producción.
cuando existan grandes capacidades de producción se podría empezar a hablar de ceder patentes. Y además, esto recién empieza, la investigación de las vacunas recién empieza. Como le dije hace un momento, hay más de 200 prototipos de vacuna en plena investigación. Entonces, si yo estuviera investigando una vacuna ahora mismo y me dicen de que cuando termine, estoy invirtiendo en un prototipo de vacuna y me dicen, oye, cuando termines tu vacuna tienes que ceder la patente, ¿vas a seguir investigando o no? Entonces, hay muchos temas que hay que resolver ahí, ¿no? Nuevamente, yo lo veo más un buen gesto político, complicado de llevarlo a la práctica, y yo me concentraría más en aumentar la producción. Necesitamos desarrollar más vacunas que sean más efectivas, por ejemplo, tipo ARN mensajeros. Hay vacunas que vienen con muy alta tecnología, por ejemplo, ahora las vacunas son de 2 dosis, se tiene que seguir investigando alguna vacuna que sea solamente de 1 dosis y que no dure 1 año, sino que dure 2 años o 5, o que dure para siempre. Entonces, se tiene que seguir investigando, ¿no? Y si ahora mismo, en pleno inicio de la investigación de vacunas, que dicen hay que ceder patentes, yo creo que va a haber problemas, ¿no? A futuro, digo. Estamos dialogando con el ingeniero Antonio Prato, integrante del Comando Vacunas, ¿no? Vamos a nuestro país. A propósito del tema de las vacunas, el presidente Sagasti ha anunciado que ya se ha cerrado un contrato de 12 millones de vacunas Pfizer, las que se suman a los 48 millones de vacunas que el propio presidente y la propia presidenta del Consejo de Ministros ya habían anunciado, ¿no? Tenemos un buen horizonte en los próximos meses. Podemos garantizar lo que ha dicho el presidente de la República, que antes del 28 de julio se va a vacunar a 5 millones de adultos mayores y los que estén en primera línea, y garantizar que a fin de año lleguemos a 21 millones de compatriotas vacunados. Sí, José, finalmente ahora sí se puede decir que el horizonte es mucho más positivo, ¿no? Y tú sabes, ¿no? Nosotros hemos sido también críticos de las demoras de este gobierno. Hemos sido muy críticos con el gobierno anterior, que no firmó ni un solo acuerdo, pero hay que reconocer también que este gobierno, y principalmente a través de la Cancillería, ha hecho un esfuerzo tremendo, porque en 3 meses y medio tenemos ya 60 millones de dosis aseguradas, lo que no pudo hacer en 1 año el gobierno anterior. Entonces, eso hay que reconocer. Y dosis y vacunas de muy buena calidad. Estamos hablando de más del 50% de las vacunas comprometidas son de Pfizer. Si comparamos con Chile tiene el 70% de sus vacunas son de Sinovac, que tiene una eficacia de apenas 50%. Perú ha logrado acuerdos en mi opinión, mucho mejores que los de Chile. Ahora viene el proceso de vacunación y estoy seguro que eso va a también ser eficiente, porque detrás del proceso de vacunación está el equipo de legado, que es lo de los Juegos Panamericanos, que todos somos testigos de haber hecho una gestión impecable. Entonces esperemos que el proceso de vacunación también sea rápido y sea eficiente, porque ya hay vacunas, ¿no? Este mes, por ejemplo, van a llegar alrededor de 4 millones de dosis, son 3 millones de Pfizer, 500 de AstraZeneca, por el convenio COVAX Facility, y 500.000 de Sinopharm, si se llegan creo que ya le dieron la autorización sanitaria. Entonces estamos hablando de casi 4 millones. El próximo mes hay otros 3 millones de Pfizer también, hay 700.000 más de Pfizer por el convenio COVAX Facility, y hay otros 500.000 de AstraZeneca. Entonces, también son casi 4 millones. Entonces, estamos hablando que en 2 meses tenemos 8 millones de dosis de vacunas, más lo que va a llegar en julio. Sí, son 10.6 millones de dosis más o menos que va a ser para vacunar lo que tú dijiste, no 5 millones de personas. Eso yo creo que es muy importante. Ahora, ¿se puede, trazando este horizonte, garantizar que el próximo gobierno, su tarea primordial va a ser vacunar, ya contando con vacunas? Exactamente. El gobierno va a contar con 60 millones de dosis de vacunas, 5 millones de personas ya vacunadas, y lo que va a tener que hacer es rápidamente empezar a vacunar al resto de la población, porque vacunas va a haber. Y no solamente eso, sino el gobierno sigue negociando. Todavía está negociando con el Instituto Gamaleya de Rusia, con Johnson & Johnson, con CureVac. Entonces, yo creo que este gobierno va a dejarle más de 60 millones de dosis al próximo, y el próximo tendrá que ejecutar eficientemente el proceso de vacunación.
Al ritmo que vamos, ingeniero Prato, ¿se pueden lograr los 21 millones de vacunados antes de culminar el 2021? ¿Estamos en capacidad Sí, de manejar esa logística? sí, tenemos vacunas, tenemos las vacunas y tenemos la capacidad de vacunación. Entonces yo creo que sí, tranquilamente se puede hacer. Alguien mencionaba el otro día que cuando fue ministro el doctor Vallejo se vacunaron 20 millones de personas, no me acuerdo, fue pero en 3 meses. Entonces la capacidad se tiene. Si se ha hecho hace 10 años, también podemos hacerlo ahora y con mucho mayor razón, ¿no? Ahora, yo le quiero plantear la siguiente pregunta, ¿no? Siempre hablamos de vacunas, el número, y esto resulta importante para generar un nivel de confianza, ¿no? De motivación, ¿no? De sensibilización en la opinión pública. Pero me gustaría ver con usted el impacto que tienen las vacunas, ¿no? Por ejemplo, Israel, ¿no? Israel es el país que en realidad ya ahora ha abierto sus puertas a todas las actividades. En Estados Unidos estamos viendo que en Nueva York en julio ya se están regularizando la gran parte de las actividades. En España el turismo, por lo menos en Madrid, se va a restablecer, si no al 100%, casi un 80%, ¿no? En junio, ¿no? ¿Cuál es el impacto en la vida diaria de las poblaciones con las vacunas? No, está totalmente demostrado. Eso es un buen punto, José. Está totalmente demostrado que los países donde han vacunado, la curva de contagios y de fallecidos ha disminuido tremendamente, ¿no? Empezó Israel, Estados Unidos mismo. Acabamos de recibir la información de Chile, porque Chile, nos quedamos preocupados, ¿no? Porque dijimos, Chile es el país donde más ha avanzado la vacunación. Creo que llegó a estar en algún momento en el número 1 en cuanto a personas vacunadas, como porcentualmente por número de habitantes. Estaba avanzando espectacularmente bien, pero lamentablemente también tuvieron una segunda ola fuertísima por el tema del verano, de chileno, la Semana Santa y todo eso, y hubieron una serie de contagios tremendos, pero fueron los que se contagiaron fueron principalmente los que no se vacunaron. Pero acabamos de recibir la información de Chile y ya se ve claramente exactamente la misma curva que ha habido en Israel o en Estados Unidos. Adultos mayores, que fueron los primeros que se vacunaron, hay una caída dramática de los contagios y los fallecidos, y conforme va aumentando la edad, y los mismos jóvenes que ya se han empezado a vacunar, ya empieza a caer la curva también. Con vacunas, nuevamente, el Sinovac con 50% de eficacia. Ellos priorizaron el tiempo y la cantidad de vacunación rápida a la eficacia de la vacuna, y les ha salido bien, porque las curvas están decreciendo tremendamente. El propio doctor Maita de la Universidad Científica del Sur, acá en el Perú, hizo un estudio en el colegio médico con todos los médicos que se han vacunado con la vacuna de Sinopharm, y también ha habido una caída fuerte de lo que son los contagios y los fallecidos, ¿no? Entonces, el tema de la vacunación está claramente demostrado por todos los medios de que es la única solución a terminar con esta tremenda crisis sanitaria y económica, ¿no? O sea, se puede establecer que es una contención sanitaria, ¿no? Evita un mayor número de contagios, evita un mayor número de fallecimientos, la carga hospitalaria desciende, pero también la recuperación económica es mucho más viable. Totalmente de acuerdo, exactamente. Tal cual lo has explicado. Ese es el proceso, y eso es como están saliendo todos los países hoy día de la crisis sanitaria y obviamente de la crisis económica que agobia tremendamente a la población. Y yo te digo una cosa, si no se hacía esto, yo creo que la crisis económica iba a matar a mucho más peruanos que el propio virus, ¿no? Entonces, yo creo que hay que reconocer, cuando hay que reconocer el esfuerzo también, y en este caso hay que reconocer al gobierno, a la Cancillería, de haber conseguido firmar estos acuerdos por 60 millones de dosis. Ingeniero Antonio Prato, como siempre ha sido un gusto conversar con usted, le agradezco la deferencia, la gentileza que siempre tiene con RCR, Red de Comunicación Regional. Buen día. RCR, la red que comunica y une al Perú.